Hola, hola a todas, todes, todos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente. Hoy inauguramos la unidad número 5, la segunda parte del programa, el inicio del ciclo revolucionario de las revoluciones modernas con el caso de la independencia de Estados Unidos. Veníamos trabajando en la unidad 3, precisamente habíamos referido al proceso de colonización de la costa este de Norteamérica por parte de Inglaterra en el contexto de las disputas coloniales. Habíamos hecho una comparación o nos habíamos referido a las diferencias en relación a los otros modelos, el portugués y el caso hispánico, la colonización hispánica, ¿no? Allí habíamos resaltado la singularidad o las particularidades de esas sociedades coloniales que se desarrollan principalmente a partir del siglo XVII, un laxo vínculo con la corona inglesa y una autonomía importante que posibilita una cierta autonomía o autarquía económica. Por otro lado, queremos subrayar también que, bueno, que en esta clase no vamos a referir a la primera de 3 clases, 4 en total, que nos referimos a Estados Unidos. En esta primera vamos a trabajar las transformaciones de la sociedad colonial en el siglo XVIII en función de trabajar la crisis del vínculo colonial y la emancipación. Como presentación de la independencia y de la revolución norteamericana, hay que remarcar esta cuestión, ¿no?, que señalábamos, como se titula la unidad, ¿no?, los inicios del ciclo de las revoluciones modernas. La revolución norteamericana institucionaliza la soberanía del pueblo en el Estado constitucional. Es el primer proceso que hace este recorrido. Por otra parte, hace emerger los principios básicos de estas revoluciones modernas. Por un lado, la cuestión de la soberanía y la producción de una nueva legitimidad política, una concepción de la autoridad renovada y de los vínculos de la autoridad con la sociedad, el problema de la representación en cuanto a cuál es el sujeto de la imputación soberana. Este problema es crucial en todo este proceso de ruptura y de crisis del vínculo entre las colonias e Inglaterra, y la cuestión de la construcción de la ciudadanía. En este sentido, crear un orden jurídico, político, que garantice la libertad individual, es el gran problema que se abre a partir de 1776 y que, bueno, abarca un periodo importante, 10 años prácticamente, ¿no? Conviven en todo este proceso dos objetivos: por un lado, librarse de un poder externo, y por otro, construir, como decíamos, un orden político que garantice el ejercicio de la libertad. Habíamos también referido en otras clases, no particularmente, pero sí ustedes trabajaron las transformaciones, cambios y tensiones que se dan en el siglo XVIII, tanto en el escenario europeo como en el americano. En el caso del escenario europeo vieron revolución industrial, pero bueno, este es un periodo de grandes transformaciones: crecimiento económico, crecimiento demográfico, cambios en las formas de producción, conflictividad social, también la cuestión política, las disputas territoriales, bueno, una serie de cuestiones que, bueno, de algún modo también se traducen y influyen en Norteamérica, en las colonias norteamericanas. Retomemos esto que ya habíamos abordado muy rápidamente, pero nos habíamos referido en el marco de las reformas borbónicas y de la construcción del Estado absolutista a, digamos, los inicios de ese proceso a partir de la Paz de Utrecht. La Paz de Utrecht supuso la asunción por los Borbones de la corona de España, pero también implicó para uno de sus contrincantes, Inglaterra, beneficios muy importantes. En relación precisamente a sus posesiones, a las posesiones que va a adquirir Gibraltar, entre otras, y también el derecho a comerciar en las colonias hispánicas. Por otro lado, digamos, hay una recomposición del equilibrio europeo, la acotación, podríamos decir, de los territorios bajo la órbita española,
las limitaciones en función de la composición entre Francia y España de un dominio que exceda lo que hasta ese momento se concebía como el equilibrio europeo. En definitiva, se trata, la Paz de Utrecht, de la incorporación del mundo colonial a la política europea. Eso es lo que evidencia, ¿no? Evidencia también la simetría del mercado mundial, cuya base era el sometimiento de la periferia a las necesidades de la metrópoli. En ese sentido también podemos analizar y empezar a explorar las relaciones entre Inglaterra y las colonias norteamericanas. Siguiendo a Adams, retomamos esta hipótesis tan fructífera para poder pensar, ¿no? Se trata de dos tipos, dice Adams, dije Morgan, dos tipos de desarrollo que se excluyen mutuamente, ¿no? Por un lado, la creciente autonomía política y económica de las sociedades coloniales, y por otro, la política colonial imperialista que se visibiliza claramente a partir de 1763 y que implica el desplazamiento de aquellos principios mercantilistas del siglo XVII que se ocupaban de fomentar y ampliar el comercio con las colonias por una política imperialista que aspira al control territorial y al control de la administración colonial, ¿no? Bueno, esto es un proceso lento que se profundiza en la segunda mitad del siglo XIX, pero que es visible en la primera parte. Nosotros vamos a explorar el contexto en la primera mitad del siglo XVIII de crecimiento, esto que se denomina el despegue de la economía colonial en las colonias norteamericanas, focalizado en el siglo XVIII, que tiene una primer variable, digamos, de muestra en relación al crecimiento demográfico. Acá hay un cuadro que visualiza claramente, digamos, la curva exponencial de crecimiento, ¿no? Hablamos de casi 5 veces crece la población entre 1710 y 1760. Para tomar algunos ejemplos, ¿no? Nueva York de 21.000 a 117.000 en 50 años. Otra de las colonias es Virginia, de 78.000 a 339.000 habitantes. Es una de las más importantes en cuanto a población, también en cuanto a diversificación y a producción, ¿no? Pero bueno, la mayor parte de las colonias manifiesta este crecimiento, podríamos decir, muy marcado, fuertemente marcado en relación al siglo XVII. Se compone este crecimiento demográfico de crecimiento vegetativo por un lado y migración por otro. En relación al crecimiento vegetativo, tiene que ver con una tasa de natalidad muy alta, ¿no? En relación a la tasa de defunción, que tiene que ver también con la importancia que adquiere en esta expansión y en este crecimiento la familia como unidad productiva. Son familias numerosas, por otra parte. Por otro lado, la inmigración. Allí nos referimos a dos vertientes. Por un lado, europeos, irlandeses y alemanes, que arriban, digamos, en el marco de disputas y disidencias religiosas. En el caso de los alemanes, también, producto de las guerras religiosas, las regiones del norte de Europa habían quedado empobrecidas, con dificultades en función al sostenimiento de la población, hambrunas, que hacen, digamos, que migren primero a Inglaterra y de Inglaterra a las colonias de Norteamérica. Y por otro lado, los irlandeses de origen escocés, protestantes, que son expulsados, que arriban también a Norteamérica, a fin de poder, digamos, también atraídos por la imagen y la representación que circula en Europa acerca de la prosperidad de las colonias, de la marcada diferencia de estas sociedades prístinas, que están exentas de los vicios y de la corrupción europea. Esto en la mirada de las poblaciones protestantes, digamos, es muy importante.
y de hecho llegan a Nueva York, Pensilvania, y avanzan hacia el oeste, ocupando tierras que estaban siendo puestas en disponibilidad para los recién arribados, que van a ser roturadas, en el caso de Pensilvania, las tierras del interior hacia el oeste, por estos irlandeses y alemanes que, digamos, generan un cambio cualitativo en el crecimiento, ¿no? Llegan artesanos, especialistas en distintos oficios, que producen, digamos, una diversificación en cuanto a la oferta, no en el inmediata, sino en el mediano plazo. Por otro lado están los inmigrantes compulsivos, que son, por un lado, los contratados, aquellos que venían a cuenta, podríamos decir, contratados por las empresas que gestionaban estos viajes, que hacían sus negocios a partir del traslado de población, ¿no? Por un lado los inmigrantes contratados y por otro los convictos, tema muy discutido, sobre todo en las colonias norteamericanas, la recepción de los convictos ingleses. No es un número menor, estamos hablando de 50.000, pero acá hay que destacar, en relación a estos inmigrantes compulsivos, a la importancia de la esclavitud, ¿no? Como un componente básico de esa sociedad emergente. Y de hecho, la importancia de la esclavitud se refleja en estas cifras, ¿no? 60.000 en 1715, y hacia fines de siglo, el periodo que nosotros vamos a trabajar con más detenimiento en la cuestión política, 575.000 habitantes. No es una cifra menor, fijémonos que, bueno, creo que es un quinto de la población en este periodo, en 1760. Habría que, digamos, que indagar, digamos, en relación a cómo se componen estas cifras y cuál es la continuidad, pero evidentemente hay un crecimiento muy importante de la inmigración esclava, y también hay que proporcionar otro dato: la esclavitud va a adquirir, en el caso de Norteamérica, la modalidad de la reproducción social del esclavo a través del desarrollo de la unidad familiar. Hola, ¿se entiende? Bueno, a diferencia de Brasil, donde el esclavo, digamos, era una mercancía en torno a la cual se dejaba de lado la cuestión de la reproducción, se renovaba permanentemente. Por eso, digamos, consideraba necesario detenernos, hacer un paréntesis no menor en relación a esta característica de la sociedad emergente del siglo XVIII, como una sociedad esclavista, ¿no? El tráfico de esclavos africanos es continuo, y de hecho, digamos, arraiga en comienzos del siglo XVII, 1619, cuando son incorporados como mano de obra en las incipientes plantaciones tabacaleras de Virginia, que adolecía de un problema extremo en relación a la mano de obra, el poblamiento, las dificultades que se presentan en toda una primera etapa, ¿no? De hecho, se va a desarrollar una economía de plantación en Virginia y en las otras colonias del sur, donde la esclavitud es el sostén, digamos, primordial, fundamental, excluyente prácticamente, para generar, digamos, la reproducción y el crecimiento económico. Y esta sociedad esclavista, digamos, se puede detectar claramente si uno explora los documentos legales en estas sociedades, y bueno, son diversos los estatutos que establecen claramente la diferencia entre blancos y negros. Se trata de una esclavitud que es a perpetuidad, donde se hereda la condición de esclavo por línea materna. Por otra parte, es una sociedad donde la libertad se define a partir de la esclavitud. Esto deriva en la necesidad de tener un estatus que, basado precisamente en la posesión de esclavos, para poder afirmar la pertenencia social. Y de hecho en Virginia se van a establecer una serie de leyes fundamentales que son el instrumento legal que otorga poder absoluto
al propietario sobre los esclavos negros. Bueno, podríamos decir cuestiones, profundizar en las cuestiones relativas a la sociedad esclavista de Norteamérica en este periodo, pero bueno, que le imprime una característica que obviamente culmina con la guerra de secesión en la segunda mitad del siglo XIX, pero que deja unas raíces profundas, una sociedad que sigue siendo profundamente racista, como los últimos acontecimientos los han marcado. De hecho, ¿cómo no pensar estas cuestiones, ¿no? Nosotros vamos a trabajar la Constitución, vamos a cerrar con la Constitución, y uno de los principios que se establece es que todos los hombres nacen libres e iguales. Esa cuestión, evidentemente, en boca de Jefferson, quien redacta el acta, resulta paradójica hablar de libertad e igualdad a partir del nacimiento, cuando una gran parte de la población, el 90% en el caso del sur, es esclava. De hecho, Jefferson era propietario de 200 esclavos en ese momento. Entonces ahí hay una contradicción latente, que a pesar de que jurídicamente no existe la esclavitud y se han superado ese tipo de barreras materiales, sí, digamos, es una tensión presente, la tensión racial, ¿no? Y es esto que decía antes, ¿no? Bueno, seguimos, vamos a avanzar. Entonces estábamos refiriéndonos antes, por eso habíamos hecho el paréntesis de la esclavitud, al crecimiento demográfico. Ese crecimiento demográfico se complementa con una dinámica, un dinámico crecimiento, ¿no?, económico en todas sus variables. Pero tenemos que destacar que el principal factor, el soporte de la expansión es la tierra, que es abundante en el caso de Norteamérica, es el principal factor de acumulación, tanto como mercancía, más como mercancía que como fuente de rentabilidad, ¿no? Hay un mercado muy potente de tierras, podríamos decir, obviamente en desmedro de las poblaciones autóctonas, que se ven absolutamente perjudicadas. También se aplica esta cuestión de esta sociedad racista, ¿no? Como mercancía, decíamos, más que como fuente de rentabilidad, y que se genera ese dinámico mercado de tierra en función de una necesidad que se plantea a lo largo de todo el siglo, ¿no? Esa población migrante que arriba y que requiere de unas parcelas para poder establecerse, digamos, y llevar adelante o integrarse a esa sociedad. Los modos de acceso a la tierra son principalmente el arrendamiento, pero también la posibilidad de adquisición. Algunos inmigrantes venían con cierto capital o se endeudan. También esta cuestión, cuando hablamos de mercado de tierras y de especulación, nos referimos también a esto, ¿no? A los préstamos que movilizaban, digamos, un capital financiero en función de este mercado cada vez más importante. Luego, también, digamos, el factor tierra se ve potenciado por la progresiva expansión hacia el oeste. En las tierras de Pensilvania, de Virginia, es una de las apuestas de estas sociedades. Las poblaciones crecen, digamos, y las familias se multiplican, y por lo tanto se hace necesario el establecimiento. En toda esta etapa son principalmente, en la primera mitad del siglo XVIII, sociedades agrícolas con poblaciones rurales. Vamos a hacer una breve referencia rápida a las características, de acuerdo a cada región, de sus respectivas economías. En el sur, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, predomina la gran plantación, se trata de empresas agrícolas que buscan maximizar los beneficios en base al desarrollo de la gran propiedad y obviamente la propiedad esclavista, ¿no? Cuentan con mercados internos reducidos por este mismo motivo, y una economía orientada fundamentalmente al mercado externo, al mercado atlántico. En base, en el caso del sur, los principales bienes de intercambio son el arroz, algodón y en menor medida el tabaco.
El tabaco viene a ser la principal producción de las colonias de Chesapeake, Virginia y Maryland, donde conviven las grandes y medianas propiedades en función de la producción de arroz, añil y tabaco. Desde el comienzo el producto, digamos, que colocaba en el mercado europeo con un éxito creciente, pero con oscilaciones también marcadas, ¿no? También en Virginia se generaliza la fuerza de trabajo esclava. Los pequeños propietarios, que también existen, en mayor medida que en el caso de las colonias que nos referíamos recién del sur, volcados fundamentalmente al mercado interno. Recordemos que es una de las colonias que más crece, la más importante en relación al número de la población. Hay un desarrollo de la producción minera y de las manufacturas de hierro muy importante en Virginia y en Maryland. Vayamos a las colonias del centro y del norte. Allí predomina la estructura al revés de la pequeña y mediana propiedad, los farmers, los granjeros, volcados al mercado interno y a la manufactura también, en las ciudades cercanas a la costa, en las poblaciones del interior de las principales colonias del norte, ¿no? La producción fundamentalmente de cereal, hortaliza, frutas, el ganado también, ovino y porcino, y el desarrollo forestal propiciado por la expansión hacia el oeste, que va a garantizar digamos, la materia prima para la fabricación naval. El control de los circuitos comerciales queda ligado a los comerciantes de los grandes puertos. El caso de Boston, de Nueva York, de Charleston, allí se va a desarrollar una burguesía mercantil muy dinámica, que va a integrar, digamos, va a partir de su capital, las distintas esferas productivas, ¿no? Vinculadas a la agricultura, a la manufactura, al desarrollo de las infraestructuras. Es una economía muy dinámica, la economía del centro y del norte, y ese dinamismo se profundiza en la segunda mitad del siglo XVIII. Vamos a referirnos al comercio interior. Acá está el mapa, digamos, para que nos ubiquemos. Ya a esta altura, la línea que nosotros vimos en los mapas del siglo XVII se ha extendido hacia el oeste, fíjense, ¿no? Este es el límite, los montes Apalaches, hasta la Guerra de los 7 años. La región de los Grandes Lagos y la región del valle del río Ohio van a ser factores de disputa. Es un mapa muy correcto, podríamos decir, porque cada una de las colonias tiene la fecha de fundación, tienen las regiones establecidas, las líneas de frontera, los nombres de los accidentes geográficos. Bien, bueno, nos referimos al comercio interior, que es muy dinámico, en sintonía con lo que veníamos recién refiriéndonos a los comerciantes, a la burguesía mercantil de los puertos de las colonias del medio y del norte, ¿no? Estos comerciantes que son muy dinámicos van a estar, digamos, podríamos decir, afectados por progresivas limitaciones que se van a dar por parte de los comerciantes monopolistas, que van a ser favorecidos a partir de las medidas proteccionistas que la corona busca implementar, tratando de hacer cumplir las leyes de navegación del siglo XVII y de control del mercado interno también, ¿no? El control del mercado interno que afecta directamente al comercio a partir de leyes como por ejemplo Hat o Iron Hat, que tiene que ver con la producción de sombreros o la producción de hierro. Esto es hacia 1750. Se prohíbe el intercambio, el comercio de sombreros entre las colonias. Luego, digamos, la piel de castor que se envía para la producción de esos sombreros, es enviada a Inglaterra para devolver el producto manufacturado, lo mismo que el hierro, ¿no? Que se prohíbe su manufactura en las colonias. Bueno, estas limitaciones son asumidas como un desafío y generan nuevas esferas productivas. El capital va a ser invertido en otras
áreas de producción, así todo genera podríamos decir, un déficit, la posibilidad o los límites a estas comercializaciones que resultaban, digamos, que venían en crecimiento, en ascenso. En el marco de este panorama de dinámica económica y de producción, se da el crecimiento del consumo, obviamente. El crecimiento del consumo se va a alimentar ante las limitaciones que impone los ordenamientos que establece la corona, va a generar un déficit en la balanza comercial, ¿no? Requiriendo las importaciones inglesas. Por otra parte, se complementa este déficit con la prohibición por parte de la corona de emitir monedas, ¿no? Esto implica escasez de circulante que impide equilibrar la balanza a pesar del crecimiento económico. Todas estas cuestiones tensan, acumulan tensiones también en relación a las atribuciones que asume Inglaterra en relación a las atribuciones progresivas que van creciendo en cuanto a ordenamientos y regulaciones. Bien. Por otro lado, en complemento, digamos, de este despegue económico, hay un modelo político que se viene afirmando desde el siglo XVII, ¿sí? Que, bueno, ha más o menos homogeneizado entre las distintas colonias una estructura de gobierno que tiene la cúpula del gobernador, como delegado del rey, designado en Inglaterra, es quien establece los tribunales de justicia y designa un consejo que se integra por los principales propietarios, aristocracia u oligarquía, ¿no? Pero la particularidad de esta estructura es la figura, la institución de la asamblea colonial, que tiene atribuciones importantes, ¿no? Es elegida por el voto censitario y otras franquicias. Es necesario ser propietario, haber adquirido esa categoría y tener cierta antigüedad. Cada colonia lo regula de distinto modo, la cuestión de la representación a través del voto. Por ejemplo, hay mayor representación de sectores más influyentes en estas asambleas y de representantes de las áreas de población más antiguas en detrimento de las poblaciones pobladas recientemente, ocupadas recientemente, ¿no? ¿Cuál es el atributo fundamental y distintivo? El de la administración y control de la hacienda colonial. Los impuestos, las finanzas requieren de la aprobación de la asamblea para poder ser, digamos, viabilizados. Esto le otorga una herramienta importante a la hora de negociar con el gobernador. Y sienta un precedente, digamos, ¿no? De una práctica de autogobierno con la participación de un sector de la población. Todas las colonias tenían asambleas coloniales. ¿En qué se distinguen? A ver, 8 están bajo el control de la corona, esto quiere decir que el gobernador lo designa el rey. 2 colonias de propietarios, lo habíamos visto en la clase anterior sobre el poblamiento norteamericano. Una colonia en este periodo conserva aún su carta, el caso de Massachusetts. 2 colonias conservan su carta y eligen al gobernador. Es decir, esto, digamos, caracterizamos esto que referíamos como una cuota de autonomía importante. Esa autonomía afirma esta idea de que las colonias no se consideran sujetas al parlamento en el que no están representadas. Consideran también que los intereses de los súbditos norteamericanos no eran los mismos que los de los súbditos ingleses, y también se conciben como súbditos de la corona inglesa con los mismos derechos constitucionales que los súbditos ingleses. Es decir, hay una autopercepción de su singularidad. Son, podríamos decir, parte del pueblo inglés, un fragmento del pueblo inglés que reside en territorio norteamericano, lo que hace
lo que promueve una singularidad muy particular. Bien. Ahora bien, este panorama que venimos describiendo entre 1700 y 1750-60 se va a ver modificado a partir de la Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 63. Esta guerra se inscribe en las disputas entre las potencias coloniales por el control de los territorios extraeuropeos, ¿no? De hecho, en Norteamérica, dos grandes potencias se disputaban estos territorios. En el caso de Francia, bueno, Inglaterra que estamos trabajando, ¿no? Francia poseía la mayor parte del territorio, ¿no? Desde Canadá hasta el Mississippi inclusive, casi la Florida, territorio de Luisiana. Lo que lleva, digamos, obviamente, en esta etapa de expansión hacia el oeste por parte de las colonias, a choques, digamos, cada vez más reiterados y disputas por esos territorios. Concretamente, la Guerra de los 7 Años se origina por la expansión que propicia Virginia hacia el Valle de Ohio, ¿no? Allí también, además de los norteamericanos que esgrimen sus derechos territoriales, también los franceses van a defenderlos porque estaba inscripto ese territorio originalmente dentro de la órbita francesa. Y además, obviamente, las sociedades autóctonas que buscan mantener su independencia, pero que a la vez requieren o han establecido algunas negociaciones periódicas producto de necesidades que han incorporado de bienes europeos, ¿no? El consumo de bienes europeos genera una dependencia, la necesidad de obtenerlos a través del intercambio, donde se juegan intereses, disputas entre los franceses y los ingleses por acceder a esas negociaciones, y donde los indígenas buscan obtener beneficios. Esa tensa relación tiene, digamos, eclosión una serie de enfrentamientos que no culminan bien para Virginia, para los norteamericanos. Bueno, fortalecen cierta identificación, por otra parte, de los franceses con las poblaciones indígenas. Esa había sido la diferencia principal, un modo pacífico, entre comillas, de los franceses en contraposición de una expansión más drástica y ruda por parte de los ingleses. En este contexto de indefinición política y estratégica en relación a las tierras del oeste, que Benjamin Franklin propone en 1754, en el marco del conflicto, la reunión en un congreso en Albany, donde concurren 7 colonias, donde se va a decidir, o se propone allí, asumir una política común en relación a las tierras del oeste. De hecho, lo que propone Benjamin Franklin, que era una singular figura, podríamos decir, del contexto intelectual, de la vida pública, de las sociedades, en las principales ciudades norteamericanas. De hecho, él producía un folletín donde ponía sobre la mesa cuestiones de la vida cotidiana, de la vida social, generando esa idea de comunidad de intereses. Es una figura muy particular también, es un autodidacta, polifacético en cuanto a las esferas de conocimiento en las que se va a involucrar, por ejemplo, digamos, en relación a la electricidad, tiene aportes interesantes y es reconocido en los círculos ilustrados franceses. Bueno, digamos, ese involucramiento en la vida política, en la vida social, lo llevan, digamos, a sostener este planteamiento que da cuenta un poco del clima y de las particularidades, o mejor dicho, de los modos como se representan y cómo representan la relación entre sí las colonias. Había una fuerte idea de autonomía y de prescindencia hasta mediados del siglo XVIII. Cada vez más
requieren establecer algún tipo de acuerdo y contacto en función de algunas cuestiones básicas, en relación a las imposiciones de Inglaterra, por un lado, y también en relación a la cuestión del oeste, el diseñar una política conjunta. ¿Cuál es el problema? Que las asambleas no aprueban, ¿no? Entonces, bueno, esto queda suspendido. Inglaterra opta finalmente, el Parlamento apoya apoyar la expansión hacia el oeste y declara la guerra a Francia. Esto en realidad viene de la mano, tiene su correlato en Europa, donde se ha conformado una alianza entre Inglaterra, Prusia y Rusia en contra de Francia y Austria, y una disputa por posesiones europeas. Se traslada también al escenario norteamericano, que ya venía, digamos, en un marco de conflicto. Va a haber un gran despliegue militar, naval y terrestre, el control del Valle de Ohio finalmente y el resto de las posesiones francesas, luego de 7 años, quedan en manos del Imperio inglés. En el 1763 se establece el fin de la guerra en la Paz de París, los territorios franceses pasan enteramente a la órbita inglesa, salvo Luisiana, que queda bajo la órbita española. El imperio inglés se concibe entonces ya como un imperio territorial, con posibilidades de expansión comercial ilimitada. Inicia una nueva fase de expansión imperial, ya con no solamente de componente comercial, sino territorial. Bien. Este nuevo estado de cosas va a abrir la crisis del imperio. Yo me refería a la guerra de 7 años como bisagra. El contexto colonial luego de la guerra va a mostrar dos realidades diferentes y que se contraponen, como decíamos inicialmente, ¿no? El crecimiento económico, el crecimiento de la población, pero bueno, este triunfo refuerza esa idea de emprendimiento, de capacidad, de esfuerzo, ¿no? Producto del esfuerzo y la organización de los colonos, así se interpretaba la victoria. Y por otro lado, que queda abierta la expansión hacia el oeste, más allá de los Apalaches, ¿no? Igual este escenario implica una profundización de tensiones, vinculadas por un lado a la nueva oleada de migrantes, que atraídas por estas novedades de incorporación de nuevas tierras, vienen dispuestas a ubicarse en las tierras más allá de los Apalaches, hacia el occidente, ¿no? Bueno, esto genera disputas múltiples en relación a cómo se poblaban, en qué contexto, las compañías que especulaban, a la relación con las sociedades indígenas. Precisamente ese es uno de los focos. El problema con las sociedades indígenas, que buscaban sostener los parámetros tradicionales de negociación con la sociedad blanca. Esos parámetros van a ser transgredidos con una cuota de violencia y agresión muy fuerte, en este nuevo contexto, produciendo rebeliones y ataques y avances sobre las poblaciones coloniales, ¿no? Esto lleva a momentos de tensión muy fuerte, el establecimiento de focos de defensa, de fuertes, y una consideración por parte de la corona inglesa de intervención para poder mediar entre la sociedad de las colonias norteamericanas y las sociedades indígenas. De todos modos, esta expansión promueve como decía, esta dinámica económica que se traduce en ampliación de la esfera de transporte y de las comunicaciones principalmente, y una ampliación de la agricultura y de la producción manufacturera, que desembocan obviamente en el crecimiento de las ciudades, de las principales colonias, que se constituyen como base de una pujante burguesía mercantil, sustentada también por las profesiones liberales, que tienen en este periodo un auge producto de requerimientos varios en el marco de esta complejidad social creciente. Bien, esto en relación a la sociedad local, colonial, ¿no? Ahora bien, por parte del imperio, un modo de afirmar ese nuevo Estado, ese refuerzo imperialista, podríamos decir, en el sentido imperialista, va a introducir una serie de reformas
impositivas en función de garantizar el control administrativo autónomo y prescindente de las asambleas coloniales y la defensa militar. Y de hecho, en estos 10 años que van entre 1765 y 1775, va a desplegar una serie de medidas orientadas a financiar un esquema de renovada administración colonial y defensa militar. Esas medidas que asume el Parlamento son una serie de leyes impositivas en relación a determinados bienes o productos. Sugarat, Currency Act, que tiene que ver con la emisión de papel moneda, Stand-up, la ley del timbre, es decir, un sello, digamos, que debían pagar determinados productos, documentos oficiales, escritos. Bueno, estas cuestiones van a movilizar a la población, van a generar un clima de oposición, de malestar, que se traduce en determinados actos de resistencia, en pasquines, en la difusión, digamos, de petitorios. Finalmente la ley del timbre se suprime, pero se promulga la Declaratory Act, que tiene que ver con la declaración del Parlamento de su atribución legislativa en relación a las colonias. Se establece allí un punto clave, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones del Parlamento en relación a las colonias norteamericanas? De hecho, al año siguiente se van a promover las Township Act, el nombre del primer ministro es este, que es el Parlamento las va a votar, es un impuesto indirecto a los bienes de importación, en función de recaudar para llevar adelante las reformas administrativas que liberen a la burocracia de la dependencia de las asambleas, que fortalezcan la presencia de los funcionarios en las colonias. Nuevamente, digamos, se genera una ola de resistencia cada vez más consistente y fuerte de la mano del debate político, donde una consigna atraviesa de allí en más todo el debate, ¿no? No hay impuestos sin representación. Esta consigna articula las distintas colonias, se produce de hecho una unidad intercolonial para garantizar la desobediencia, el boicot, las distintas acciones que se desarrollan, que culminan con una fuerte represión por parte de la corona que va a llevar adelante la masacre de Boston. Por otro lado, los comités de correspondencia se van a conformar a fin de articular esas acciones comunes. Es decir, la resistencia va cobrando cada vez más solidez y se institucionaliza. Esta movilización lleva a que la corona finalmente deje de lado la Township Act, pero va a implementar el TIAC como un modo político de reafirmar la presencia y el derecho a legislar. De hecho, no modificaba demasiado, no afectaba los intereses de la población en general, sino de un sector de comerciantes, porque el TIAC en realidad era la asignación a la Compañía Oriental de las Indias del monopolio de la comercialización del té. Esto obviamente dejaba fuera un sector de comerciantes importante, pero no afectaba económicamente. Sin embargo, a partir de aquí la movilización cobra, digamos, una mayor dimensión y generalización entre la población, incluyendo los sectores populares, extremándose la extensión, la tensión, y bueno, y llevando adelante determinados movimientos o acciones, como por ejemplo, digamos, la cuestión de la destrucción del cargamento del té, etc. El endurecimiento por parte de la Inglaterra de las respuestas ante estos hechos, lejos de la negociación, lleva adelante una nueva serie de imposiciones que se traducen en las Coercive Act, o Insostenibles Act también, ¿no? Serie de medidas represivas de fuerte control que consolidan la oposición, por ejemplo, Massachusetts, va a ser abolida su carta constitucional, entre una de las cuestiones que menciono, ¿no? Bueno,
buscan disciplinar, reprimir básicamente. Esto ya podría ser el límite en cuanto a las expectativas, si había alguna expectativa por el sector más movilizado de la élite del grupo norteamericano, podríamos decir, de los norteamericanos. Hay un sector radical que busca avanzar y promover la independencia. Y de hecho desde Virginia se va a promover la reunión de las colonias en un congreso continental que se concreta en 1774. ¿Cuáles son las cuestiones que se discuten? El debate político entre el primer y segundo congreso continental. Este rechazo que habían manifestado los colonos toma forma de movimiento político que desarrolla estrategias, modos de resistencia variados, pero sobre todo innovador en cuanto a la producción de un discurso político anclado en tradiciones diversas, que abren la perspectiva de la independencia y de la construcción de un nuevo orden. La consigna central es no hay impuestos sin representación. Es la que promueve un intenso debate en torno a la cual se preguntan los norteamericanos y debaten con los ingleses. Se produce allí un nutrido desarrollo argumentativo. Por ejemplo, el planteo de Edmund Burke, un legislador Whig inglés, va a plantear la diferenciación entre la representación real, en cuanto que solo un pequeño número de ingleses tiene derecho a participar en el Parlamento, pero eso no excluye la idea de representación. La representación, de acuerdo a Burke, es una representación virtual, porque el Parlamento de Londres es el que representa a la mayoría de los ingleses y al resto de los habitantes del imperio. Representaban el interés común de todos los británicos, dice Burke, ¿no? La representación virtual confiere al Parlamento su supremacía y la soberanía sobre el conjunto del imperio. Los diputados parlamentarios representan el interés común entonces de todos los británicos. Esa idea es reforzada por un sector, si se quiere, progresista del Parlamento inglés, para defender, digamos, la representación y la atribución y la supremacía del Parlamento. Por otra parte, se abren interrogantes que cuestionan el vínculo con Inglaterra en las colonias norteamericanas. Se preguntan, ¿no? Una pregunta retórica, ¿qué relación existía entre el pueblo de las colonias norteamericanas, el pueblo representado en el Parlamento y la corona? ¿Podía el pueblo de Inglaterra, representado en el Parlamento, tomar decisiones sobre el pueblo de las colonias de Norteamérica que no estaban representadas en el Parlamento? Esa pregunta abre un amplio espectro de disputa, básicamente, ¿no? Y una luz en relación a cuáles tienen que ser las bases de un nuevo orden político. Los norteamericanos van a sostener que el pueblo inglés, a través de sus representantes en el Parlamento, cedía y negociaba concesiones al rey, el impuesto como concesión voluntaria en nombre de los votantes del rey. Esa es la concepción que ellos aceptan, pero por parte del pueblo inglés. Para los colonos de Norteamérica, los impuestos también eran obsequios voluntarios del pueblo. Y decían, nadie puede regalar lo que no tiene. Los colonos nunca habían autorizado a ningún representante de la corona a negociar con sus beneficios, con avanzar sobre sus derechos. Entonces, además, van a reafirmar el carácter local de la representación. Esto es otra cuestión, otro de los argumentos. Por un lado, si no somos sus votantes, no son nuestros representantes, y no se puede estirar la representación a 4.500 kilómetros de distancia. Un representante es aquel que se identifica con los intereses del representante. Y ese es el problema del Parlamento inglés. Entonces, rechazan la representación virtual y se abre en toda su magnitud el problema de la soberanía.
¿Dónde reside la soberanía? ¿En el Parlamento? ¿En el monarca? Evidentemente, esta cuestión acerca de la representación desgasta la legitimidad de ambos. El proceso político había desgastado la imagen del monarca e instalado ya a esta altura la legitimidad del Parlamento en cuanto a las decisiones. Al menos un sector de los norteamericanos que está movilizado y dirigiendo este proceso lo entiende así. Y de hecho, se convoca al Segundo Congreso Continental en Filadelfia en 1775 con el objetivo de declarar la independencia, organizar la guerra y organizar el nuevo Estado. Sostener un ejército continental no es una tarea sencilla, no existen tropas profesionales de origen local, por lo tanto es todo un desafío que asume George Washington como comandante en jefe. Esto implica también una gran movilidad de capital y una prioridad de esto que es fundamental en relación al sostenimiento del proceso, ¿no? La guerra, ¿no? El enfrentamiento con miles de soldados ingleses que van a arribar a las costas de Norteamérica en función de subordinar, someter a los rebeldes. Finalmente, los partidarios de la independencia van a obtener la mayoría en el Congreso y van a declarar la independencia. Los conservadores, si bien desarrollan argumentos intermedios para, digamos, seguir bajo la órbita de la corona inglesa, finalmente las actitudes y las medidas tomadas por el Parlamento y la corona llevan a que las colonias se decidan finalmente por la independencia. Todas van a definirse por unanimidad. Y bueno, el 4 de julio de 1476, ahora lo corrijo, de 1776, se produce, bueno, la declaración y el acta que escribe, como dije antes cuando me referí a la esclavitud, Jefferson, destaca precisamente esto que decíamos, ¿no? Los principios de libertad e igualdad. Todos los hombres nacen libres e iguales, con derechos inalienables. El gobierno se instituye con o por el consentimiento de los gobernados, la soberanía reside en el pueblo. Quiere decir esto. Por otra parte, hay un énfasis y una crítica fuerte a la corona y también al Parlamento. En primer lugar, el abuso, la usurpación y el despotismo justifican el derecho a derrocar el gobierno. De hecho, hay una enumeración de cuáles habían sido los agravios por parte de la corona hacia las sociedades de las colonias. Y una referencia explícita al abuso de la legislatura inglesa, dice, por extender una jurisdicción incondicional sobre nosotros y ser condescendiente con las usurpaciones. Las colonias se instituyen como estados libres e independientes. Comienza una nueva fase a partir de las tareas que asumen cada uno de los nuevos estados en función de establecer sus respectivas constituciones. Y bueno, el orden que ese Congreso iba a instituir para una administración común. Eso se trabaja en la próxima clase, de la Confederación concretamente. Esta referimos brevemente, ¿no? La guerra es una guerra larga y obviamente tiene muchísimos más bemoles y aristas, pero bueno, ya se ha acotado bastante en general el desarrollo, así que más acotamos en relación a la guerra de independencia. Cabe marcar esto, ¿no? Que a pesar de la diferencia profesional y numérica a favor, el problema para el ejército inglés era el carácter fragmentario y local del poder, y la falta de puntos neurálgicos para atacar en forma decisiva y generar una derrota. Esa era la idea. Es decir, había ciudades, puntos, pueblos, focos, pero cada uno con su propia autonomía ecuestre, podríamos decir, ¿no? Francia y España ingresan como aliadas y esto termina definiendo en favor a los norteamericanos, que estaban muy convencidos y asumían la guerra en términos patrióticos, ¿no? Con un discurso
con permanentes arengas, y bueno, difusión de panfletos y demás. Hay un convencimiento donde van a tener un papel decisivo quienes son los divulgadores, los propagandistas de la revolución, ¿no? Pero hay un convencimiento acerca de la importancia de ganar la guerra. Finalmente el ejército es derrotado en la batalla de 1781 de Yorktown, donde se establece la rendición, el fin de la guerra y el tratado de paz. Viene otra etapa en relación a las deudas y demás, y a la organización, que como les dije, se trabaja en la clase que viene. Resta mencionar rápidamente algunas cuestiones que hacen al periodo que viene luego, ¿no? Se trata de este periodo de un proceso de producción y acumulación teórica, que arranca en 1763, quizás antes, ¿no? La circulación de panfletos, sermones, de prensa periódica, en función de incentivar el debate, de divulgar, de propagandizar, en relación a influir en la opinión pública. Algunas de las ideas que aparecen en los escritos tienen que ver con el derecho del pueblo a rebelarse con actos que son opuestos a la naturaleza y a la razón. Esto entronca con el pensamiento ilustrado, con cierta admiración de un sector de los dirigentes con la Ilustración francesa, Voltaire y Montesquieu concretamente. Uno de los que se ubicaba en ese lugar era Benjamin Franklin, como referíamos antes, ¿no? Bueno, y toda esta idea de crítica fuerte a la corona y a la política desplegada por la monarquía, a la diferencia y contraposición de intereses, que bueno, se traducen en opresión, corrupción, clientelismo. Son todos los conceptos básicos que calan en la opinión pública y en el pensamiento popular en general, y arrastran en favor de la revolución. En general, como modo de acción, se producían estos panfletos que tenían distintas características y se producían en función de distintas cuestiones. Una de esas cuestiones es las peticiones, cuando había algún acontecimiento, bueno, se promulgaba una regulación, que bueno, obviamente que los norteamericanos rechazan y demás. Los intereses de un grupo de comerciantes que se ven afectados por estas decisiones, por estas nuevas regulaciones, buscan identificar esos actos del gobierno imperial en contra, o los identifican negativamente para generar el apoyo, o como que están en contra de los intereses del común de la población. Son petitorios que se dirigen al rey o a las autoridades locales y están redactados generalmente por intelectuales letrados con sólida formación. Claramente hay, digamos, una corriente de influencia del liberalismo de John Locke, fuertemente, digamos, la cuestión de la teoría del contrato social, en función de evitar los abusos de poder, la idea de una sociedad armónica, de derechos naturales, imprescriptibles. Por otro lado, la posición radical Whig también, que corresponde al periodo revolucionario álgido de la Revolución Inglesa en el siglo XVII, ¿no? Allí surge un idealismo republicano, claramente, digamos, expresada la idea de la final de la monarquía, de la sustitución por un gobierno electivo, y bueno, en función de una matriz republicana bastante original que se está gestando. Se utilizan conciertos o fragmentos teóricos. Confluyen en esta matriz republicana que les decía, donde se están conformando asambleas centradas en la cuestión de la representación, discutir acerca de la representación cuanto más amplia, más directa, evitar el exceso del poder de los gobiernos, el recorte al poder legislativo, al poder ejecutivo, y la importancia del mérito y de la igualdad de los ciudadanos, ¿no? En la conformación de estatutos y de constituciones. Ideas de virtud, de altruismo, de bien público. Bueno, están un tanto desordenados estos argumentos, pero es que precisamente emergieron en un contexto de efervescencia, de producción dispersa, pero a la vez sólida,
que otorga o que promueve las bases de lo que primero es la Confederación y luego va a ser la Constitución de 1786. Bueno, cerramos acá, provisoriamente, se retoma en la clase que viene con el proceso de la Revolución Norteamericana desde la Confederación y la Constitución. Bueno, muchas gracias por estar o por escuchar. Si es que pudieron seguirme, pido disculpas por lo largo. Nos estamos viendo. Voy a cortar.